para lograr el poder y para mantenerlo. Por eso su nombre se usa hoy en día para justamente darle un adjetivo o un significado a aquellas conductas o aquellas palabras que tratan de defender lo indefendible, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, esa es una frase maquiavélica, ese es un plan maquiavélico, ¿ah? Entonces, los conceptos tienen esos nombres porque ya en su obra El Príncipe, Maquiavelo defendía lo indefendible y decía frases como las que he dicho, ¿no? El fin justifica los medios, no importa los daños colaterales con tal de conseguir el objetivo que es mantener el poder. Maquiavelo tiene frases muy célebres y realmente es un escritor profundo acerca del poder, por eso es sumamente citado en casi todas las obras que hablan acerca del poder. Vamos a ver algunas de sus frases. Bueno, Maquiavelo dice que la legitimidad se basa en la fuerza y en la participación del pueblo en el gobierno. Fíjense qué importante es cómo plantea Maquiavelo el tema de la legitimidad y el tema de la licitud. La legitimidad, como ya dijimos, emparentado con la licitud, tiene que ver pues, más que todo con valores y con aceptación y con consenso. Bueno, Maquiavelo dice, ¿cómo vamos a lograr que el pensamiento del gobernante y del poder sea aceptado por el pueblo? ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo primero es que tenemos que dominarlo, tenemos que controlarlo. Y eso se puede hacer solo a través de la fuerza, la autoridad, el uso del ejército, de los regímenes policíacos. Todo esto se justificaría con el planteamiento que hace Maquiavelo. Sin embargo, Maquiavelo se da cuenta que al final, si usamos fuerza y luego encontramos una fuerza contraria, estamos desencadenando una revolución, estamos desencadenando un conflicto sociológico que va a cambiar de alguna manera las estructuras jurídicas de la nación y que puede incluso incidir en los destinos de aquel reino, de aquella monarquía que Maquiavelo defendía. Entonces Maquiavelo piensa un poco más y no se queda solamente en decirle a los príncipes de aquel tiempo en su obra que hay que usar la fuerza para lograr la legitimidad, ¿no? Él también dice la segunda parte, que lo vamos a volver a leer. Dice, en la participación del pueblo en el gobierno. ¿Qué significa esto? ¿Significa que Maquiavelo no sabe lo que dice? ¿Que por un lado defendía la monarquía y por el otro decía que el gobierno es el pueblo? ¿Que viva la república, la democracia? No. Maquiavelo decía eso como una forma de estrategia, como una forma de asegurarnos la fidelidad del pueblo, como una forma de convencer al pueblo, de hacer que el pueblo sienta que el gobierno está haciendo algo por él. Entonces, definitivamente, cuando Maquiavelo plantea esta forma de pensar, lo hace no porque en realidad creyera en una república o en la necesidad de que el pueblo gobierne junto con el monarca, no. Lo hace simplemente para que de parte del pueblo haya aceptación, haya consentimiento y se pueda legitimar ese poder. Eso fue usado en muchas formas de dictaduras en Latinoamérica y en otras partes del mundo. El ejemplo de Maquiavelo, entonces, sus consignas, sus enseñanzas, aún hoy en día, tienen actualidad. Y no debemos entonces dejar nunca de perder de vista estas formas de plantear el poder. Sin embargo, aparte de Maquiavelo y ya en época moderna, tenemos a un jurista que fue un gran defensor de la democracia, tanto así que tuvo que huir de Austria, porque fue perseguido por el gobierno nacional socialista de Adolfo Hitler. Primero huyó a Suiza, luego a Inglaterra y finalmente tuvo que venirse a los Estados Unidos de América para poder tener pues paz en su vida y poder ejercer sus ideas democráticas con mucha tranquilidad. Estamos hablando de Hans Kelsen, el creador de la teoría pura del derecho. Hans Kelsen también plantea una tesis acerca del poder. Vamos a leerlo en la diapositiva. Hans Kelsen decía, el poder será legítimo cuando lo autorice una norma. Recordemos que Hans Kelsen plantea la pirámide de Kelsen, donde la norma fundamental, la que se encuentra en la cúspide de la normativo, es la Constitución. Debajo de la Constitución, entonces, están las demás leyes y normas que definitivamente marcarán el orden jurídico y el Estado de Derecho de cualquier democracia. Hans Kelsen no aceptaba la idea del consentimiento, no aceptaba la idea de la licitud, la legitimidad. En realidad, para Kelsen lo más importante era la ley. No podía, decía él, en su forma de pensar, de abogado, de jurista, de demócrata, no puede haber, decía él, legitimidad
ni licitud en algo que sea ilegal. Porque lo legal, la ley tiene una base de valores, la ley tiene una base de ontología, de epistemología, tiene una base moral, toda ley. Así que sería pues ilógico decir que algo puede ser legítimo y que algo puede ser lícito si la ley no lo dice. ¿Me entiendes? Para Hans Kelsen, entonces, la legitimidad de un régimen, de un poder, solamente podía aceptarse si estuviera protegido o declarado por una ley. Si la ley decía que un gobierno es ilegal, también será ilegítimo, también será ilícito y no tendríamos que obedecerlo. Pero si una ley decía que ese gobierno, una constitución por ejemplo, es legal, entonces todos nosotros tendríamos que obedecerlo y reconocerlo como un poder legítimo, como un poder legal. Bueno, Hans Kelsen se fue al otro extremo, ciertamente, ¿no? Se fue al extremo de lo legal es legítimo y que lo legítimo es necesariamente siempre lo legal. Por supuesto, Hans Kelsen, un gran abogado, un gran jurista, un gran pensador y teórico del derecho y gran defensor de la democracia y de las repúblicas democráticas, no podía decir pues otra cosa. Tenemos entonces también un concepto, ya uno de los finales, de Marx. Carlos Marx decía que la legitimidad será la que resulte de aplicar la ideología de la clase dominante. Interesante, pero necesitamos explicarlo. ¿Recuerdas tú que Friedrich Engels y Charles Marx proponen en el año 1842-43, sacan ellos un panfleto titulado El Manifiesto Comunista, donde señala él de que todos los cambios sociales definitivamente tienen un origen de naturaleza económica y que los fenómenos sociológicos e incluso jurídicos también tienen un origen económico. Que todos los fenómenos, incluso la historia, debe explicarse a partir de los sucesos de la economía. Así, esta economía marcará también qué sistema político imperará en el mundo en el cual en ese momento se viva una realidad económica. Por ejemplo, para el mercantilismo, ¿no?, tenía que haber un sistema colonial, tenía que haber un sistema de explotación de las colonias, porque el mercantilismo era eso, ¿no?, simplemente llevar dinero, acumular riqueza. Para el capitalismo, ¿no?, necesariamente entonces había que tomar el poder, ¿quiénes? Los dueños de los modos de producción, los poderosos, los millonarios, los ricos, aquellos que eran dueños de grandes propiedades, latifundistas, ellos iban a tomar definitivamente el poder. ¿Y quiénes necesariamente tenían que estar abajo del poder? El pueblo trabajador, la masa proletaria, la masa obrera, la masa agricultora, el pueblo, ¿no?, tenía que estar necesariamente abajo. Eso era así porque el sistema económico así lo ordenaba, así lo determinaba. Y como es así, entonces, quien esté en el poder será aquel que en ese momento, ¿no?, según esa situación económica y política, tenga el poder de clase. Obviamente, cuando Marx y Engels dieron esto, ellos decían que en algún momento, bueno, que en el tiempo en que vivían, los poderosos y capitalistas estaban en el poder y los trabajadores estaban fuera del poder. ¿Cuál era la solución para la justicia? Era de que los trabajadores tomen el poder y hagan una mejor y equitativa distribución de la riqueza. Por eso, a partir de las ideologías, ¿no?, de Engels y Marx, la ideología socialista y comunista se desarrolla ampliamente en Europa y luego también viene a esta parte de América, donde los comunistas hicieron un bloque en el mundo y los capitalistas hicieron otro bloque que se conoció pues como la Guerra Fría. Guerra Fría que hoy en día ya terminó con el triunfo pues del capitalismo con un nuevo nombre llamado el neoliberalismo. Entonces, para Marx, la legitimidad del poder está en el hecho de quién es la clase dominante, ¿no? Si la que está en el poder es la clase dominante, entonces está legitimada pues. Y si luego los trabajadores toman el poder y se vuelven la clase dominante, también están legitimidados en el poder. Aquí no hay que ley, que norma, que licitud, no. Aquí es un aspecto económico. Quien toma el poder y es la clase dominante, tiene legitimidad de gobernar porque así lo manda la historia, así lo mandan los fenómenos económicos, así lo mandan las leyes de la economía y de la política que se repetirán siempre en la historia. El materialismo histórico dialéctico es lo que ellos defendían. Vamos entonces con la siguiente diapositiva. Finalmente, vamos a ver los tipos de legitimidad. Tenemos la racional, la tradicional y la carismática. La racional descansa en la creencia de la legalidad, ¿no? Es decir, que nosotros pensamos que la ley, lo legal, la razón, ¿me entiende? Lo legal siempre será así. No importa que este gobierno esté totalmente fuera de lugar,
No importa que el que tiene el poder esté loco, pero si la ley lo ha nombrado, entonces así será.